El autor trata de relatar la conquista de México tomando en cuenta varios sucesos que por lo normal los historiadores no cuentan. En general, yo tenía la idea de que la conquista de México había sido meramente militar y sangrienta, donde muchos indígenas murieron. Pensaba que Hernán Cortés había llegado a la costa de Veracruz y después se había trasladado directamente a México Tenochtitlan, donde se dice que fue fácilmente aceptado por haber sido confundido con el dios Quetzalcóatl debido a su tez blanca, y que gracias a eso y otros factores como las enfermedades que trajeron los españoles y la gran ventaja militar que tenían, se dio la conquista. Sin embargo, el autor es muy claro y nos señala que la conquista de México fue un acto político y militar, y este se llevó a cabo poco a poco conquistando señoríos de manera política, tratando de formar alianzas, y donde no se podía formar alianzas, se conquistaban de manera militar, resaltando que fue la manera de conquistar de Hernán Cortés lo que permitió el éxito de la conquista. El autor relata la conquista de México de una manera imparcial y explica diversos eventos que han sido omitidos por otros historiadores por no ser considerados importantes. Lo que el autor trata de hacer es mostrar que la conquista de México no solo fue la conquista de Tenochtitlan, sino que comenzó desde la llegada de Cortés a Veracruz y las diversas alianzas que realizó con diversas tribus. La idea que yo tenía de la conquista era muy diferente a lo relatado en la lectura. No tenía la noción de que el proceso fue tan complejo ni de que involucró aspectos tanto militares como políticos. Sin duda alguna, para poder entender correctamente la conquista de México es necesario conocer el panorama completo y darse cuenta que el triunfo de Cortés no solo se debió a la superioridad militar de su ejército, sino que sus habilidades para la política y la situación de dominio bajo las cuales se encontraban diversas tribus fueron un factor decisivo para el destino de Tenochtitlan. Como bien menciona el autor, se ha tenido, al menos en lo personal, una idea errónea de la conquista española. La primera idea que yo tenía de la conquista era que Hernando Cortés había llegado a México conquistando directamente Tenochtitlán y después, teniendo poder en la cultura más poderosa, dominar al resto de las culturas, contraria a lo que presenta García Martínez, que sucede justo de manera contraria. Primero, se alía, en lugar de conquistar, de las regiones que estaban dominadas por los mexicas, y después de tener un gran apoyo por mismos indígenas, conquista Tenochtitlán. Una característica que desconocía de la conquista española es la estrategia política empleada por Cortés de permitir que las regiones a las que llegaban los españoles siguieran siendo gobernadas por nativos con el fin de ganarse su confianza y su apoyo para su gran hazaña. En primer lugar, García Martínez nos habla de una segunda conquista que trajo nuevos modos de pensar, una economía más controlada y un gobierno mucho más influyente y autoritario. En contraste con otros libros de historia, este relato de la conquista cuenta con más información y complementa la visión fraccionada de este acontecimiento. A diferencia de lo que muchos piensan, la conquista fue algo más prosaico de lo que el término encierra, y fue una maniobra política que mantuvo elementos de la realidad prehispánica. En lo personal, esta lectura amplió mi perspectiva de la conquista debido a que no es muy conocido que Hernando Cortés tenía amplios conocimientos en materia de política, y fue gracias a esto que pudo realizar su objetivo, que era la conquista de México. Para concluir, es importante mencionar que la conquista se fue dando poco a poco, con el deterioro del imperio mesoamericano. Esto, combinado con la viruela y el hambre, terminó por destruir México Tenochtitlán. Bernardo García Martínez nos da otra perspectiva de la conquista española, lo cual aporta un mejor entendimiento de nuestra historia, debido a lo que dice la doctora Julia Sierra, porque para ella, la historia es la suma de todas las historias posibles, una colección de oficios y de puntos de vista, de ayer, de hoy y de mañana, y que el único error es quedarse con una sola. Como primera conclusión de la lectura, es que la conquista española fueron solo procesos de invasión que carecían de rumbo, con violentas luchas para someter a las civilizaciones, lo cual considero erróneo porque se pudo haber hecho como Juan de Grijalva, en donde todo se rodeó con un aura de paz. Como segunda conclusión, es que España trataba de conquistar sin destruir, pero hubo quien no obedeciera, como Cortés, quien poseía un gran arma, la política, y la cual sirvió para convencer a los pueblos que estaban sometidos a los mexicas y así poder luchar contra ellos.
También estaba Nuño de Guzmán, quien asesinó a Tinsicha y rompió la estabilidad que tenía Michoacán, por lo que muchas de las acciones violentas no eran por decisión de los reyes, sino por los mismos españoles.